buenas tardes. Soy la licenciada Claudia María Ruiz Rabaza, coordinadora de la sección de Corazón a Corazón de la revista Motu Cordis. Nuestro invitado de hoy es un placer presentar al doctor Jorge Alejandro Ramírez Hernández. Tiene un resumen, doctor, que nos va a llevar todo el tiempo si leo todo su resumen curricular, pero voy a hacer un pequeño resumen de esto. Su formación en ciencia, medicina, economía y humanidades, historia de filosofía etnohistorial, ambas a nivel de doctorado en instituciones nacionales en la Universidad de Londres. Su experiencia laboral en instituciones de servicio, Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Hospital General de la Ciudad de México y de investigación en 3 institutos nacionales. Incluye subdirector de investigación sociomédica del Instituto Nacional de Cardiología. Y, por supuesto, amplía la variedad de consultoría y dirección de proyectos internacionales en varios países. Entre ellos se destaca la evaluación de un programa de la OMS en Colombia, en el Fondo Mundial de la Naturaleza en Canadá y Estados Unidos, y estar asociado como director de proyectos, propuesta ganador del concurso mundial a la Universidad de Oxford durante casi 10 años para un proyecto en India, China, Gran Bretaña y México. Docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Historia y Filosofía de la Medicina y profesor de posgrado de Humanidades en Salud en la actualidad. En los recientes 6 años ha publicado 6 artículos en la Gaceta de la Academia Nacional de Medicina. Uno, el Medical Archive del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otro de Salud Pública en la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Tenemos el honor de que usted ha colaborado con la revista Motu Cordis y ya hemos tenido hasta la fecha, contando este artículo, 10 artículos publicados. El primer artículo fue una nota sobre la etimología y una reflexión, que fue en marzo del 2022. El corazón como órgano simbólico, que fue en noviembre y diciembre del 2022. Y actualmente nos presenta un artículo muy actual referente al doctor Norbert Wiener en México. Para nosotros es un honor, doctor, tenerlo como invitado y queremos ver si nos puede hacer un resumen de su artículo, porque después van a venir 3 preguntas que nos han sugerido por su artículo. Bienvenido, doctor. Le dejo el micrófono en su mano. Muchas gracias a ustedes. Agradezco profundamente a las autoridades del instituto, a los editores de esta magnífica revista. Me encanta leerla y con todo gusto participar, en gran medida por mi gran aprecio, afecto que tengo por el instituto, que es, por supuesto, y ocupa un lugar central en la medicina mexicana. Comienzo hablando del artículo que recién publicamos, que se llama Norbert Wiener en México, el Instituto Nacional de Cardiología y la cibernética. Todo esto en 1944. Es un resumen del libro que publicó el autor Norbert Wiener, y es un capítulo que se llama México 1944. A mí me encantó porque, por un lado, es el 80º aniversario del instituto. En segundo lugar, porque tenemos, como dijimos al inicio del artículo, muchos testimonios del medio artístico y del medio literario, incluso del cine, que hablan sobre México, que han sido muy inspirados por nuestro país, no tanto de científicos. Entonces, el que un científico del nivel de Norbert Wiener, matemático, científico, quien además fue hijo de un profesor de lenguas. Entonces, su padre lo
forma como un humanista. Le enseña latín, griego, y Norbert Wiener queda abierto a otras lenguas. Se dice que en China, en sus viajes, podía manejarse en chino, y en México también cuando acude se maneja en español. Y este artículo en el que trata de México no escatima adjetivos de la belleza y sobre todo la amistad de sus amigos científicos, también de personas sencillas, y cómo en conjunto con el gran fisiólogo Arturo Rosenbluth, ambos entran en una aventura de visitas. Norbert Wiener, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, viaja a México a estancias. Y en ese momento, Arturo Rosenbluth, ya como investigador jefe del laboratorio de fisiología, también hace las visitas al MIT en Boston. Entonces, este periodo, Norbert Wiener lo goza profundamente, y tomo una de sus frases que no escribí en el artículo y dice Norbert Wiener: voy a estar muy triste cuando ya no pueda yo ir a México y refrendar mi amor por ese país. Bueno, todo esto para invitar al amable lector, lectora, para que lean el artículo, que es un apasionante texto en el que el autor no solamente habla de aspectos científicos, sino también culturales. A partir de las amistades que él tiene, él traza ese momento de impulso de la ciencia en México, en el que, en sus palabras, la población indígena, la población hispana latina y la población de otros países coinciden en México en un apasionamiento por la creación de esta nueva infraestructura científica que el Norbert Wiener está observando. Bueno, todo esto es en breve el resumen de este gran científico y sus contactos en México. Exactamente, doctor. Es una invitación a todo nuestro público a que nos lea este maravilloso artículo. Y sobre todo, pues como pone usted en su artículo, realmente se rodeó de gente muy capaz, desde astrónomos, filósofos, artistas, y eso le dio una amplitud para enamorarse nuevamente de México. Es una maravilla, doctor. Le voy a hacer la primera pregunta, doctor. Es una pregunta muy interesante porque exactamente en este año es cuando cardiología se funda. La primera pregunta es, doctor, sobre el doctor Norbert Wiener en México. Se centra en el año de 1944, mismo exactamente de la fundación del inicio de actividades del Instituto Nacional de Cardiología, que hoy precisamente usted menciona que cumple 80 años de su aniversario. ¿Qué nos puede agregar en este periodo, doctor, para el desarrollo de la salud de nuestro país? Porque realmente era un mundo en guerra. Entonces, esta pregunta nos va a englobar exactamente lo que México sufría en este momento. Gracias, doctor. Usted, 1944 ocupa un lugar central en una década que es probablemente la más importante de los recientes 200 o 300 años, creo no exagerar. La década que va de 1938 a 1948 es para el desarrollo de la salud mexicana y también para la salud mundial de gran importancia. Baste citar, por un lado, como usted mencionó, que es un mundo en 1938 que está por entrar a un conflicto mundial. En 1938, el gobierno alemán toma control del gobierno de Austria. También, pocos meses después, toma control de una parte de Checoslovaquia. Ya se anuncia este gran conflicto. Y en México, bueno, a nivel de ciencia mundial hay tres elementos muy importantes. El primero es que en 1938 también una física
austriaca que trabajaba en Alemania logra iniciar con la era nuclear, logra la fisión nuclear, logra romper el átomo y probar que había un gran potencial de energía. Con ese experimento en el que ella recibe los resultados meses después porque tiene que salir de Alemania, siendo judía, se confirma la teoría de Einstein, la fórmula de Einstein, que había un gran potencial nuclear ahí. Primera noticia científica de ese importantísimo año. El segundo elemento de ciencia es que hay una sustancia que ya habían logrado sintetizar, que es el dinitrodifeniltricloretano, mejor conocido como el DDT. El DDT empiezan a utilizarlo y ven que es muy exitoso para destruir y matar algunos insectos. Entonces lo utilizan para el control del paludismo, con éxito sobre todo en el sur de Europa, y especialmente para un problema que era de gran importancia en la salud pública europea, el tifo. Entonces también tienen éxito con los años para el control del tifo en Europa. Y esta es la segunda noticia. Otra muy importante es que desde el año 1929, un microbiólogo inglés, Alexander Fleming, había descubierto que había un hongo, un moho, que podía controlar a los gérmenes. Y entonces, esto que se va a llamar penicilina, sin embargo, tomó casi 10 años, para 1938, en que científicos de la Universidad de Oxford lograron crear toda la base para adaptarlo al tratamiento clínico, 1938. Entonces ya tenemos aquí una nueva visión de la medicina, que es con antibióticos, tenemos una nueva visión de la física y también tenemos un arma que va a ser durante muchos años la bala mágica de la salud pública, que es el DDT, que fue un elemento, un recurso muy utilizado hasta que fue muy crítico en los años 60 y prácticamente eliminado de la salud pública para la década de los años 90. Incluso en México hicimos los estudios que permitió eliminar para el año 1999 el DDT de la salud pública mexicana. Eso a nivel mundial. A nivel de México, 1938 también es muy importante en la ciencia nacional, porque un científico mexicano, el doctor Ruiz Castañeda, logra una vacuna, la vacuna contra el tifo. Y esto era tan importante, como ya mencioné, era un problema de primera magnitud, que se ha dicho que el doctor Ruiz Castañeda ha sido lo más cercano, el médico más cercano de un premio Nobel. Esta vacuna fue reconocida, tuvo la mala fortuna de coincidir con el DDT, de manera que prefirieron utilizar el DDT que la vacuna de este científico mexicano. El otro elemento del año 38 es la fundación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que es una institución que ya es de investigación y que también está formando los primeros recursos para el control y la prevención de enfermedades infecciosas. Por supuesto, el año 38, a nivel de política nacional, es fundamental porque es la nacionalización del petróleo. Y hay que decirlo, es muy probable, tenemos esa hipótesis y lo publicamos en uno de nuestros artículos en la Academia Nacional de Medicina, que la nacionalización del petróleo del 18 de marzo de 1938 haya sido la respuesta a la invasión alemana a Austria una semana antes, el 11 de marzo de 1938. Es muy probable, tenemos toda la información. Aquí no es el centro de esta presentación, pero está publicado en un número del año 2019 de la Academia Nacional de Medicina, en el que damos todas las bases, que el presidente Lázaro Cárdenas, al conocer directamente la información de la Embajada Mexicana en Alemania de este evento, pensó que en efecto era el momento de tomar decisiones
y empieza todas las acciones para nacionalizar el petróleo que se llevaría a efecto una semana después de esta invasión en la fecha que nosotros conocemos. Con esto cerramos un poquito este año del 38 a nivel internacional, a nivel también nacional. Y hay que decir algo más. En México, cuando el mundo está en guerra, y también hay que recordar que no solamente es esa situación, sino la mayor parte de los países de África, Asia, como los grandes países China, India, están todavía bajo un dominio colonial. Entonces, esta situación está produciéndose y en México, ¿qué está sucediendo? En el año 1943 hay también grandes decisiones del gobierno mexicano. Primero, se junta el Departamento de Salubridad, lo fusionan con la Secretaría de Asistencia y da origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con el primer secretario, el doctor Gustavo Vaz. Gran evento, porque entonces ya toma la fuerza de una secretaría todas las políticas de salud, tanto lo que va a ser de directamente atención a la salud como de programas y campañas sanitarias. El segundo gran evento de este año para la salud mexicana es la ley del Seguro Social, que entrará ya en funciones y operación a principios de 1944. Y también en ese año se va a dar la construcción de hospitales y centros de salud por todo el país. 1943. Al año siguiente, 1944, ese lo tenemos presente, hemos mencionado, se da la creación, el inicio de actividades del Instituto Nacional de Cardiología en un evento de repercusión mundial. Y además en contraste con lo que pasaba en el resto del mundo, que era inmerso en un conflicto bélico. Para el año también 43, omití decir, se funda el Hospital Infantil y el Hospital Central Militar. Entonces, todo esto va conformando un panorama extraordinario. Tenemos como hipótesis, casi podemos afirmarlo, que México es el país en ese periodo que desarrolla el mayor esfuerzo en creación de infraestructura en salud, con todo lo que mencioné en los siguientes años. Y en los países que estaban en medio del conflicto, por supuesto que no, y los países que estaban todavía en el dominio colonial, tampoco. Entonces esto es muy importante mencionarlo. Para los años subsiguientes, 1946, se va a dar también la inauguración del Hospital de Enfermedades de la Nutrición y el Instituto Nacional de Cancerología. A nivel mundial, para el año 46 se va a dar esa reunión en Nueva York, ya en el mundo de la posguerra, en la cual se citan a unos 18 científicos, uno de ellos de México, el subsecretario Manuel Martínez Báez, para escribir, redactar y aprobar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, en años siguientes, en el año 46, se va a crear la FAO, el Fondo de Agricultura y Alimentación, y la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Cerrando esta década maravillosa que comencé mencionando, en 1948, cuando ya inicia en funciones la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este periodo del 38 al 48 probablemente no tiene paralelo a nivel mundial. Todas estas organizaciones que he mencionado, todas ellas siguen siendo la base a nivel nacional en México y a nivel internacional de los organismos de salud. Entonces, me parece muy importante profundizar en el artículo, el año 1944, con una aportación que también creemos es de primera magnitud, que fue la creación de la nueva ciencia, la cibernética, que va a ser, como vamos a
a ver y leer en el artículo una contribución maravillosa de un científico también mexicano. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es verdaderamente un libro de todos los acontecimientos mundiales que nos hizo viajar exactamente una década, doctor. Muchas gracias. Pues nuestra tercera pregunta, muy importante, que engloba precisamente al fundador del Instituto Nacional de Cardiología, que es el maestro Ignacio Chávez. ¿Cómo logra él atraer al Instituto Nacional de Cardiología grandes científicos? Pero uno de ellos, que usted lo acaba de nombrar, es el doctor Arturo Rosenbluth. ¿Qué más nos puede decir acerca de esta gran figura como científico y humanista, doctor? Bueno, justamente esto, un gran científico y también un gran humanista. El doctor Rosenbluth estudia medicina en la entonces Escuela de Medicina de la UNAM y después gana una posibilidad de estudio en Francia y se doctora, obtiene un doctorado de Estado, que es el más alto nivel de doctorados allá, y se doctora en medicina en Francia. Y después regresa a México, es profesor en su escuela de medicina, después en la facultad, y al año siguiente lo nombran profesor titular. Sin embargo, gana una beca de la Fundación Guggenheim y lo mandan a Harvard. Ahí lo identifican como un personaje excepcional y lo nombran profesor asistente del más importante investigador probablemente del mundo en la fisiología en ese momento, el profesor Walter B. Cannon, quien lo hace su adjunto en fisiología y lo pone a trabajar en temas de neurofisiología. Ahí Rosenbluth inicia con una actividad que trasciende al estudio de la medicina y de la fisiología. Una serie de seminarios organizados en la Escuela de Medicina de Harvard, lo describía Norbert Wiener, que eran cenas donde se reunían grandes científicos y alguno de ellos presentaba un artículo y los demás durante la cena le hacían opiniones muy duras. Dice, ahí era el lugar idóneo para aquellas ideas que estaban insuficientemente pensadas o estaban no preparadas, porque era una crítica muy dura y muchos no le resistían y no regresaban. Y eran sobre el método científico. Y hay mucha evidencia de la importancia que tuvo estas reuniones que eran auspiciadas por la Escuela de Medicina de Harvard y iniciativa del doctor Arturo Rosenbluth. Entonces, no solamente era el trabajo de científico, sino además de filósofo. Esto con el tiempo integra por lo menos 2 volúmenes publicados por el doctor Rosenbluth cuando él ya está de vuelta en México y lo nombran al poco tiempo miembro del Colegio Nacional. Y él imparte cátedra desde el Colegio Nacional y no duda en llamarle mente y cerebro, filosofía de la ciencia. Entonces tenemos a un personaje que es investigador, médico, fisiólogo al más alto nivel. También se introduce con seriedad y profundidad en la filosofía de la ciencia y un agregado más del término humanista. Era un magnífico pianista. Entonces, se narra que durante su carrera de medicina en México, él tenía que tocar como pianista en un restaurante para poder completar su ingreso. Todo esto le da un perfil extraordinario, le da un perfil también de un conocedor profundo de la música. Bueno, esto en conjunto, espero dentro de poco entregarles a Motu Cordis un artículo sobre la semblanza de este extraordinario investigador que en conjunto, en amistad cercanísima con el doctor Norbert Wiener, logran crear lo que ya mencioné, la nueva ciencia de la cibernética, que va a ser uno de los pilares del mundo contemporáneo. Gracias, doctor. Tenemos nuestra última pregunta, que es exactamente la elección del doctor Norbert
Wiener en México y del Instituto Nacional de Cardiología como su sitio para presentar al mundo su obra más conocida en el libro de Cybernetics, que fue un acontecimiento mundial. ¿Cómo podemos ubicar esta obra exactamente en la posguerra? Gracias, doctor. La cibernética es una parte de la gran teoría de sistemas. No voy a profundizar en las otras 5, que serían los otros componentes, pero la cibernética es resultado de una serie de reuniones que Rosenbluth y Norbert Wiener organizaron no solamente en la Escuela de Medicina de Harvard, que ya mencioné, sino también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí el doctor Wiener y el doctor Rosenbluth invitaban otro tipo de personajes, ya no solamente médicos. Había sociólogos, antropólogos de muy alto nivel. Margaret Mead estaba ahí, Gregory Bateson. Estaban también ingenieros, matemáticos, expertos en comunicación y también constructores de máquinas. Con todos ellos, Rosenbluth y Norbert Wiener se dieron cuenta de algo muy importante, que cada disciplina entre sí dejaba terrenos vacíos entre una y otra. Incluso en puntos de confluencia había grandes espacios que no estaban ocupados y ellos empezaron a llenar esos huecos y fue así como se va integrando esta nueva ciencia sintética que le llaman cibernética. Como mencioné, Wiener había sido hijo de un profesor de lenguas, manejaba muy bien el latín y el griego y le pone este nombre. Cibernética viene del griego kibernetes, que quiere decir piloto, y kibernes quiere decir control, manejo de gobierno. Entonces, con todo esto se integra la cibernética, la ciencia del control. Y entre ellos van entonces a producir primero este acercamiento todavía con algunos personajes del mundo de la salud, de la biología, de la medicina, pero después cuando se vuelve un movimiento internacional de gran alcance, cuando Wiener va a Europa, pasa a Europa tanto oriental como occidental, China y la India, la Unión Soviética crea alumnos por todos lados y este movimiento entonces toma una gran fuerza y le llama la ciencia del control. Lo más interesante para nuestro tema, que es también hablar del Instituto Nacional de Cardiología, es que este libro, el más conocido de Norbert Wiener, lo da a conocer en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, en 1948. Es un acontecimiento, va a ser uno de los pilares de la actual civilización, de todo este mundo de la computación digital, de lo que podemos llamar también la informática, la robótica, la inteligencia artificial, no solamente, pero es una parte fundamental. Y con esto podemos decir que ese lanzamiento del libro, esa presentación del libro en el instituto, le da un carácter que trasciende a una especialidad, que trasciende a la medicina y lo vuelve un centro de la ciencia mundial. Yo creo que vale la pena que las nuevas generaciones, los jóvenes que están hoy aprendiendo lo que está sucediendo en el mundo también de la computación, que se ha introducido plenamente en la medicina a través de todo lo que es la tomografía, todo lo que es la resonancia magnética y, por supuesto, para escribir una historia clínica ya está todo también en computadoras. Todo esto, en gran medida, es parte de este impulso, algo así como que la piedra que tiran en el lago tranquilo y empieza a generar olitas, que fue la cibernética en el año 1948. Y recordar muy bien, un médico mexicano, investigador de clase mundial, fue uno de los iniciadores. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Quiere terminar con una frase exactamente ya para terminar nuestro podcast? Y le agradecemos enormemente su participación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mire, yo creo que hago el resumen. 1944 es el centro
de una década espectacular para la salud de México y del mundo. Segundo, la relación de un investigador mexicano con un investigador norteamericano matemático ayudaron a crear una de las ciencias pilares del mundo actual, la cibernética. E invitamos a los jóvenes, invitamos tanto especialistas, público general, a que conozcan esto y le agreguen dentro de los logros que tiene el Instituto Nacional de Cardiología, esto que podríamos muy bien llamar un momento estelar de la ciencia mexicana. Muchas gracias.